A ver, pensemos en esto. ¿Será que se puede tener lo mejor de dos mundos? Lo mejor del capitalismo y a la vez lo mejor del socialismo. Esa es, digamos, la gran promesa del camino intermedio, que es básicamente el modelo de casi todas las economías modernas. Pero hoy vamos a meternos con una crítica, una que ya tiene casi un siglo, de Ludwig von Mises, y él decía algo bastante polémico, que ese camino intermedio en realidad no es un camino, sino más bien una pendiente resbaladiza que lleva a un solo lugar. Entonces, la pregunta del millón es esa. ¿De verdad existe un punto medio perfecto entre el capitalismo y el socialismo? Porque, a ver, la mayoría de las economías hoy en día se basan en el intervencionismo, que es esta mezcla, esta idea de combinar la chispa innovadora del mercado con la red de seguridad del Estado. Suena bien, ¿no? Pero para algunos críticos, este equilibrio es más una ilusión que otra cosa. Y aquí la pregunta clave ¿es un sistema que se puede sostener en el tiempo o es solo una estación de paso en un viaje hacia otro destino? Ok, para que quede súper claro, vamos a ponerlo así. De un lado tenemos el capitalismo, propiedad privada de los medios de producción, el mercado sin trabas. Del otro extremo, el socialismo, propiedad pública y un sistema donde todo se dirige desde arriba, un sistema de mando. ¿Y en el medio? Bueno, ahí está el camino intermedio, el intervencionismo, un sistema que busca regular y dirigir el mercado, aunque en papel la propiedad siga siendo privada. Es como querer tener lo mejor de ambos mundos. Y es justo aquí donde la cosa se pone interesante, porque entramos de lleno en el argumento central de Mises. Su visión de este supuesto tercer sistema era, bueno, digamos que muy diferente, y para muchos iba totalmente en contra de la intuición. Y aquí está la tesis, así es sin anestesia. El camino intermedio no es un tercer sistema, es un camino que conduce al socialismo. Para Mises, la cosa era simple. Solo hay dos sistemas estables, o capitalismo o socialismo. Todo lo que está en medio no es un lugar donde te puedas quedar. Es más bien una ruta súper inestable que si la sigues hasta el final te lleva inevitablemente a un solo destino. Ahora, para ser súper precisos, veamos cómo definía Mises el intervencionismo. Y ojo aquí, es importante. Él no hablaba de que el gobierno haga cosas como proteger la propiedad privada. De hecho, eso lo veía como algo esencial. No, se refería a algo muy específico. Cuando una autoridad, el gobierno, interviene para obligar a los dueños de los medios de producción, a los empresarios, a usar sus recursos de una forma distinta a como lo harían por su propia voluntad en el mercado. Pero, a ver, ¿cómo funciona esto en la práctica? O sea, ¿cuál es el mecanismo que convierte a este camino intermedio en una pendiente resbaladiza? Bueno, Mises lo explica con una lógica de causa y efecto que es literalmente un efecto dominó. Vamos con el ejemplo clásico, el de la leche, para que se entienda perfecto. Paso 1, el gobierno dice la leche está muy cara y ¡pum!, le pone un precio máximo. La intención es buena, que sea más accesible. Paso 2, ¿qué pasa? El resultado inmediato es la escasez. A un precio más bajo, todo mundo quiere comprar leche, la demanda se dispara, pero los productores ya no ganan lo suficiente, así que la oferta se desploma. La leche desaparece de los estantes. Pasos 3 y 4. Para manejar esta escasez que el mismo gobierno creó, ahora tiene que racionar la poca leche que queda. Mientras tanto, los productores, como ya no es negocio, simplemente dejan de producir. Pasos 5 y 6. Y aquí viene lo bueno. Para que la gente vuelva a tener leche, el gobierno ahora tiene que obligar a los productores a seguir trabajando. Y para que puedan hacerlo sin quebrar, tiene que controlar también el precio de sus costos, o sea, el alimento de las vacas, los salarios, todo. Y este control, inevitablemente, tiene que expandirse a toda la economía, porque si no, el capital y los trabajadores simplemente se van a ir a las industrias que todavía son libres. Entonces, este es el punto clave de toda la lógica. La intervención inicial, la que quería ayudar, resulta que no solo no soluciona el problema, sino que lo agrava. El producto que antes se consideraba muy caro, ahora, sencillamente, ya no existe en el mercado. Y visto desde el lado del consumidor, pues, eso es un problema mucho, mucho peor. Y bueno, esta cadena de reacciones tiene que terminar en algún lado. Esta acumulación de una intervención tras otra, termina por cambiar por completo la naturaleza de la economía. Y lo más curioso es que, probablemente, nadie lo planeó así desde el principio. Mises usa una cita de Othmar Spann que lo resume de una manera brillante. Dice que, al final, se crea un orden de propiedad privada en un sentido formal,
pero socialismo en sustancia. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque las etiquetas sigan ahí, propiedad privada, empresa, mercado, la realidad es otra. En el fondo, es el Estado el que toma todas las decisiones importantes. Es en esencia socialismo, aunque no se le llame así. Y este contraste queda clarísimo aquí. Por fuera, en apariencia, todo sigue igual. Hay propiedad privada, hay empresarios, hay dueños, se habla de una economía mixta. Pero si rascamos la superficie, en la sustancia, la realidad es muy distinta. Todas las decisiones importantes las toma una autoridad central. Los empresarios ya no actúan buscando ganancias, sino siguiendo razones de Estado. Y esa economía mixta, en el fondo, es un sistema donde el gobierno controla toda la producción y la distribución. Ok, con toda esta lógica en la mano, Mises presenta un diagnóstico completamente diferente para las crisis económicas que vemos a nuestro alrededor. Pensemos ahora en el ejemplo del salario mínimo. Se establece un salario mínimo por ley, artificialmente alto, por encima de lo que el mercado pagaría. Consecuencia, los costos de producción suben. Esto lleva a que los precios de los productos también suban. Y si los precios suben, la gente compra menos, la demanda cae, y eso lleva a despidos. Entonces el desempleo, que en un mercado libre podría ser algo temporal, una fricción, se convierte, según esta visión, en una institución permanente, en un problema crónico. Y esto, claro, obliga al gobierno a intervenir de nuevo, esta vez con subsidios o compensaciones por desempleo, que muchas veces se pagan consumiendo capital que podría haberse usado para crear más empleos. Y todo esto nos lleva a la gran conclusión de Mises, que es una frase realmente potente. Él dice: lo que los estatistas y socialistas llaman la gran crisis del capitalismo es en realidad la crisis del intervencionismo. O sea, para él, problemas como el desempleo masivo o las crisis recurrentes no son fallas inherentes del capitalismo. Son, más bien, el resultado lógico, predecible e inevitable de las constantes intervenciones que distorsionan el funcionamiento del mercado. Y con esto cerramos, dejándoles una pregunta en el aire. El análisis de Mises se escribió hace casi 100 años, pero resuena con fuerza hoy en día. Nos obliga a mirar nuestras propias economías y a preguntarnos, ¿los problemas económicos que enfrentamos son de verdad fallas del mercado libre? ¿O son quizás las consecuencias no intencionadas de una larguísima cadena de intervenciones que, aunque bien intencionadas, nos han llevado a donde estamos? ¿La economía moderna le está dando la razón a Mises o está demostrando que se equivocó? Es una pregunta que sin duda sigue generando un debate apasionante.